Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, las historias y los rumores más jugosos del mundo del espectáculo de Turquía. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un verdadero banquete para sus oídos. Y es que vamos a hablar de uno de los temas que más revuelo ha causado en los últimos tiempos, un tema que sigue generando ríos de tinta y encendidas discusiones en redes sociales, la relación, o mejor dicho, la no relación, o quizás, la relación latente entre dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de ellos. Como ya saben, la ruptura de esta pareja, después de robarnos el corazón en la exitosísima serie, Senkalkam, dejó a muchos fans devastados y con la esperanza de una reconciliación que hasta el momento parece más un sueño que una realidad. Pero, ¿qué ha pasado realmente entre ellos? ¿Cuál es la verdad detrás de su separación? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Y lo más importante, ¿qué tiene que decir Kerem Bürsin al respecto? Pues bien, agárrense fuerte. Porque después de meses de silencio, de especulaciones, de rumores infundados y de interpretaciones de gestos y miradas, parece que Kerem Bürsin ha decidido, finalmente, romper el silencio. Y nosotros, por supuesto, vamos a analizar cada palabra, cada declaración, cada matiz de lo que ha dicho para intentar descifrar la verdad detrás de esta historia que nos tiene a todos enganchados. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Si les gusta estar al tanto de todas las novedades, los chismes, las entrevistas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco, este es su lugar. Así que no lo duden más, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a esta gran familia de amantes del salseo turco. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como les decía, Kerem Bürsin, después de un largo periodo de silencio, ha realizado una serie de declaraciones que han generado un gran revuelo en los medios y entre sus fans. Estas declaraciones, recogidas en diferentes entrevistas y eventos públicos, nos ofrecen una nueva perspectiva sobre su relación con Hande Erçel y sobre los motivos que llevaron a su ruptura. Una de las cosas que más ha llamado la atención de estas declaraciones es el tono general de respeto y cariño que Kerem muestra hacia Hande. A pesar de la ruptura, parece que ambos conservan un gran afecto mutuo y que valoran el tiempo que pasaron juntos. En varias ocasiones, Kerem ha destacado el talento, la profesionalidad y la belleza de Hande, tanto a nivel personal como profesional. Incluso ha llegado a decir que Hande es una de las personas más importantes que ha conocido y que siempre le estará agradecido por todo lo que vivieron juntos. Pero, ¿qué hay de los motivos de la ruptura? Aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada. Kerem no ha entrado en detalles específicos sobre las razones que llevaron a su separación, pero sí ha dejado entrever que se debió a una combinación de factores, entre los que se encuentran las presiones de la fama, las exigencias de sus carreras profesionales y, quizás, diferencias en sus prioridades y proyectos de futuro. En una de las entrevistas, Kerem afirmó que la vida es un camino y a veces los caminos de las personas se separan. Esta frase, aunque aparentemente sencilla, encierra una gran verdad. A veces, por mucho que queramos que las cosas funcionen, simplemente no es posible. Las circunstancias cambian, las personas evolucionan y lo que en un momento parecía perfecto, puede que ya no lo sea en otro. Otro aspecto importante que se desprende de las declaraciones de Kerem es su deseo de proteger la intimidad de Hande y de evitar que se especule sobre su vida personal. En varias ocasiones, ha pedido a los medios y a los fans que respeten su privacidad y que no saquen conclusiones precipitadas sobre su relación. Ha dejado claro que tanto él como Hande tienen derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren oportuna y que no tienen por qué dar explicaciones a nadie sobre sus decisiones. Sin embargo, a pesar de su discreción, Kerem no ha podido evitar que se le pregunte sobre la posibilidad de una reconciliación. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Si bien no ha negado rotundamente la posibilidad de volver a estar con Hande en el futuro, tampoco ha afirmado que sea algo que esté buscando activamente en este momento. Ha dicho que está centrado en su carrera, en sus proyectos personales y en disfrutar de su vida al máximo. En una de sus respuestas más ambiguas, Kerem declaró que el futuro es incierto y nadie sabe lo que puede pasar. Esta frase, aunque no confirma ni desmiente nada, deja una puerta abierta a la esperanza para aquellos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. ¿Significa esto que existe la posibilidad de una reconciliación?
¿O simplemente está siendo diplomático para evitar herir los sentimientos de sus seguidores? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un misterio que solo ellos dos pueden resolver. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular, analizar y sacar nuestras propias conclusiones. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans y que seguirá generando interés y expectación durante mucho tiempo. Pero no nos quedemos solo con las palabras de Kerem. Para entender mejor esta situación, también es importante analizar el contexto en el que se producen estas declaraciones. En los últimos meses, tanto Kerem como Hande han estado muy centrados en sus carreras profesionales. Kerem ha protagonizado varias series y películas que han tenido un gran éxito de audiencia, mientras que Hande ha seguido consolidando su carrera como una de las actrices más populares y demandadas de Turquía. Ambos han demostrado ser unos profesionales muy trabajadores y dedicados, que se toman muy en serio su trabajo. Esto sin duda ha contribuido a su éxito y a su reconocimiento a nivel internacional. Pero también ha implicado un gran sacrificio personal y una gran presión mediática. Además, es importante tener en cuenta que ambos son figuras públicas muy queridas y admiradas, lo que significa que cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y que su vida privada está constantemente expuesta a la mirada pública. Esto sin duda puede ser muy difícil de gestionar y puede afectar negativamente a sus relaciones personales. En este sentido, es comprensible que tanto Kerem como Hande quieran proteger su intimidad y que sean cautelosos a la hora de hablar sobre su vida personal. Saben que cualquier cosa que digan puede ser malinterpretada o utilizada en su contra, por lo que prefieren mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Y hablando de trabajo, es importante destacar que tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas y que están disfrutando de nuevas experiencias y oportunidades. Kerem ha estado viajando por el mundo, participando en eventos internacionales y trabajando en nuevos proyectos. Hande, por su parte, ha estado trabajando en nuevas series y películas, además de colaborar con varias marcas de moda y belleza. Ambos parecen estar felices y realizados con sus vidas, lo que es una buena señal. Al final, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y si en el futuro deciden volver a estar juntos, pues será una buena noticia para sus fans. Pero si no, también estará bien. Lo importante es que ambos estén bien y que sigan disfrutando de sus vidas. En definitiva, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel nos ofrecen una nueva perspectiva sobre su relación y sobre los motivos que llevaron a su ruptura. Si bien no revelan todos los detalles de su historia, sí nos permiten entender mejor la complejidad de su situación y la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo. Lo que queda claro es que ambos se respetan, se quieren y se valoran mutuamente, y que ambos están centrados en sus carreras y en sus proyectos personales. ¿Habrá reconciliación en el futuro? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su historia seguirá generando interés y expectación durante mucho tiempo. Y ahora, mis queridísimos amantes del salseo turco, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Hemos intentado desentrañar la verdad detrás de esta historia que nos tiene a todos enganchados, pero al final, la decisión final está en manos de ellos dos. Recapitulando, hemos visto cómo Kerem ha roto el silencio, mostrándose respetuoso y cariñoso hacia Hande a pesar de la ruptura. Hemos analizado los posibles motivos de su separación, las presiones de la fama y las exigencias de sus carreras profesionales. Y hemos dejado la puerta abierta a la esperanza de una posible reconciliación en el futuro, aunque sin caer en falsas expectativas. Lo más importante es que ambos sean felices y que sigan disfrutando de sus vidas, ya sea juntos o separados. Y nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y respetar sus decisiones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado conmigo en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué les gustaría ver en futuros vídeos? Déjenme sus opiniones y sugerencias. Me encanta leerlos y responder a sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal.
Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y trayéndoles los mejores chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los espero en el próximo vídeo con más salseo turco. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Çok teşekkür ederim. Asterisco asterisco asterisco. Pero, esperen, que aún hay más jugo que exprimir. Porque claro, las declaraciones de Kerem no se han dado en el vacío. Han estado rodeadas de todo un contexto mediático y de una serie de eventos que han alimentado aún más las especulaciones. Vamos a echar un vistazo a algunos de esos detalles que, aunque aparentemente insignificantes, podrían tener un significado oculto. Por ejemplo, ¿recuerdan aquella coincidencia en un evento benéfico en el que ambos estuvieron presentes? Madre mía, la que se armó en redes sociales. Cada foto, cada mirada, cada gesto fue analizado al milímetro. Se llegó a decir que se evitaron a toda costa, que la tensión se podía cortar con un cuchillo, pero también hubo quienes aseguraron que se dedicaron miradas cómplices y sonrisas tímidas. La verdad es que al final nadie sabe lo que realmente pasó, pero lo que sí es cierto es que ese evento sirvió para reavivar la llama de la esperanza entre sus fans. ¿Y qué me dicen de las publicaciones en redes sociales? ¡Ay, las redes sociales! El paraíso de los chismosos y los detectives de pacotilla. Cada like, cada comentario, cada historia de Instagram es interpretada como una posible señal de reconciliación. Kerem subió una foto en un lugar que Hande había visitado anteriormente. Reconciliación confirmada, gritaron algunos. Hande publicó un mensaje enigmático sobre el amor y el destino. Están volviendo, afirmaron otros. En fin, un auténtico festival de especulaciones que en la mayoría de los casos no tienen ninguna base real. Pero, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen culebrón en redes sociales? Otro elemento que ha contribuido a alimentar el salseo es la presión constante de los medios. Los periodistas persiguen a Kerem y a Hande a cada paso, bombardeándolos con preguntas sobre su relación y sobre la posibilidad de una reconciliación. Algunos incluso han llegado a ser bastante invasivos, acosándolos en aeropuertos, restaurantes y eventos públicos. Esta presión constante, sin duda, debe ser muy difícil de soportar y puede afectar negativamente a su salud mental. Por eso es importante que los medios respeten su privacidad y que no saquen conclusiones precipitadas sobre su relación. Pero volviendo a las declaraciones de Kerem, hay un aspecto que me parece especialmente interesante. Y es su insistencia en destacar el talento y la profesionalidad de Hande. En un mundo como el del espectáculo, donde a menudo se valora más la apariencia física que el talento real, es refrescante ver a Kerem reconocer públicamente las cualidades artísticas de Hande. Esto demuestra que, más allá de su relación personal, ambos se respetan y se admiran como profesionales. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso. Además, Kerem ha dejado claro que no está dispuesto a permitir que su relación con Hande defina su carrera. Ha afirmado que quiere ser reconocido por su trabajo y por su talento, y no simplemente por ser el ex de Hande Erçel. Esto demuestra su ambición y su deseo de seguir creciendo como actor. Y es algo que sus fans valoran mucho. ¿Y qué decir de Hande? Aunque ella ha sido mucho más discreta que Kerem a la hora de hablar sobre su relación, también ha dejado entrever que conserva un buen recuerdo de su tiempo juntos. En alguna ocasión, ha dicho que Kerem es una persona muy especial y que siempre le estará agradecida por todo lo que vivieron juntos. Estas palabras, aunque escuetas, demuestran que entre ellos existe un vínculo que va más allá de una simple relación sentimental. Pero seamos realistas, la posibilidad de una reconciliación es, a día de hoy, bastante remota. Ambos están centrados en sus carreras, están disfrutando de nuevas experiencias y, quizás, estén abiertos a conocer a otras personas. El tiempo dirá si sus caminos vuelven a cruzarse en el futuro. Pero por ahora, lo más sensato es aceptar que su relación ha llegado a su fin y desearles lo mejor en sus vidas por separado. Y hablando de seguir adelante, ambos han demostrado una gran madurez y profesionalidad a la hora de gestionar su ruptura. A pesar de la presión mediática y de las expectativas de sus fans, han sabido mantener la compostura y no han caído en provocaciones ni en declaraciones incendiarias. Esto demuestra que son personas inteligentes y sensatas, capaces de anteponer su bienestar personal a los chismes y los rumores. Además, ambos han sido un ejemplo de cómo gestionar una ruptura en el mundo del espectáculo. Han evitado hablar mal del otro en público,
han respetado su privacidad y han seguido trabajando juntos en proyectos profesionales. Esto demuestra que son capaces de separar su vida personal de su vida profesional y que son unos profesionales de primera categoría. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor, de desamor, de fama, de presión mediática y de madurez. Es una historia que nos ha tenido a todos enganchados y que seguirá generando interés y expectación durante mucho tiempo. Pero al final, lo más importante es que ambos sean felices y que sigan disfrutando de sus vidas, ya sea juntos o separados. Así que, mis queridísimos amantes del salseo turco, con esto llegamos al final de este análisis exhaustivo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los chismes, los rumores y las especulaciones. Y recuerden, la verdad es un misterio que solo ellos dos pueden resolver. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre los motivos de su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y trayéndoles los mejores chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los espero en el próximo vídeo con más salseo turco. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Çok teşekkür ederim. Y recuerden, la vida es demasiado corta para aburrirse. A disfrutar del salseo.